ayer hemos tenido la terrible noticia de que otra vez 2 niños han fallecido en un incendio por estar dentro de un local. Entonces, esta es una situación que se reitera. En lo que va del año aproximadamente a nivel nacional tenemos que ya 8 menores han perdido la vida de esta manera. De manera que para nosotros como ANIGEM, como la asociación, nos preocupa mucho porque además de toda la legislación que existe, que es muy buena, el problema que tenemos en el país es el cumplimiento de esa legislación. Sabemos que los menores de edad son menores y no tienen responsabilidad. Y no tienen responsabilidad no es porque es porque biológicamente ellos no perciben el peligro, o sea, no saben cuidar. Por eso es muy grave tenerlos, por ejemplo, en este local de entiendo que es de colchones. Sí, un almacén de colchones, una fábrica de colchones. Claro, probablemente, desconozco por qué estaban ahí, pero probablemente habitaban ahí. Y yo creo que en eso es donde entra lo que se llama la paternidad responsable, que no solamente es del padre, obviamente, sino que tenemos que hacer que estas leyes de protección acudan. En primer lugar, difundirlas para que los padres tengan conocimiento y de que son aplicables realmente, de que cuando no se cumple, sea la sociedad la que sancione esto. Y lamentablemente, a pesar de que las personas han perdido muchos bienes materiales, también han perdido a sus hijos. Claro, y pero la pena moral también hay una responsabilidad. Claro, pero hay una falta de información también en la sociedad, porque hay una falta de sensibilización y de capacitación también desde las autoridades, ¿no? ¿Por qué lo digo? Estos niños sí vivían adentro de esa fábrica de colchones y hay muchas familias que trabajan como guardianes de algunos almacenes, de algunas fábricas, viven ahí, de paso que cuidan las instalaciones y no son conscientes de que están en peligro. Dicen, ¿por qué estamos en peligro? Si estamos aquí juntos, estamos trabajando, estamos haciendo algo legal, estamos haciendo algo formal, estamos tratando de salir adelante, pero no hay nadie que les diga, a ver, un momentito, ya, ustedes están haciendo con muy buenas intenciones este trabajo, pero aquí hay este riesgo, este riesgo, este riesgo, y como hay estos peligros, entonces nosotros no podemos dejar que tú tengas aquí a menores de edad. Eso no existe, este acercamiento de las autoridades, ni de las autoridades locales, ni del gobierno central, ni de los gobiernos regionales, no existe ante los pobladores. Bueno, ahí eso le compete a Defensa Civil, ¿no? Defensa Civil está dividido, entiendo, por distritos, y si no es formal, lo lamentable es que ahí no, cuando uno pasa el certificado de Defensa Civil, tiene que mostrar de que hay antiincendios, de que no debe haber niños, de que hay una ruta de evacuación cuando hubiere un incendio. Y yo creo que ahí cabe una mayor fiscalización por parte de la autoridad local, sobre todo porque esto puede ocurrir, pero si hay la ruta de evacuación, el conocimiento adecuado, la inspección, es menos probable que nos pase de que ocurra de esta manera, ¿no? Y que los menores, no sabemos si estuvieron encerrados porque de repente no podían salir y bueno, y de ahí fue la necesidad mortal de un incendio de esta magnitud, ¿no? Y obviamente hay industrias, por ejemplo, que están ubicados así en centros poblados, de manera clandestina, en donde sí representan un riesgo no solamente para los que viven ahí, sino para los vecinos, porque utilizan material inflamable, material que tiene alta combustión. Entonces, en eso, por ejemplo, Giovanna, es necesario de que las autoridades locales, los distritos, tengan cuidado, que inspeccionen, y los mismos vecinos también, que viven al lado. Por ejemplo, ayer hubo un incendio en la mañana también de un lugar en donde había desechos de reciclado. Y no es la primera vez, ya van varias veces durante este año y el año pasado ha habido varias veces también incendios, porque son productos altamente combustibles. Y la manera como lo almacenan es informal. Entonces necesitamos que las autoridades de los gobiernos locales, sin impedir el trabajo de estas personas, pero sí
poner más condiciones de seguridad. Pero deberíamos de tener más rigurosidad, incluso en el tema legislativo, con respecto a la fiscalización de los gobiernos locales, ¿no? Por ejemplo, hace unos días un obrero falleció por estar informalmente tratando de construir en una casa en el Cercado de Lima, que estaba totalmente inestable y se cayó la pared encima de él. Si ese obrero hubiese ido con su bebé a trabajar porque no tenía dónde dejarlo, le hubiese pasado lo mismo a él y a su hijo o a su bebé. ¿Y qué pasó con la Municipalidad de Lima? Lo que dijo fue, nosotros no sabíamos lo que estaban haciendo ahí, no tenían ningún tipo de licencia, era un trabajo informal y además este predio ha sido declarado inhabitable desde hace años, así es que no debía de estar absolutamente nadie adentro, pero no se responsabilizan de nada y no hay nadie que haga que los gobiernos locales se responsabilicen de esto que pasa en nuestra ciudad. Efectivamente, coincido contigo, porque mira, ahí por ejemplo, en los gobiernos locales que tienen un serenazo, el serenazo pasa, estas son obras que sí las empiezan sin autorización, sin licencia, y yo creo que es necesario que los gobiernos locales, y ahí yo coincido totalmente contigo, en que le pase la responsabilidad a la Municipalidad de Lima, en este caso, tiene que asumirla. Faltó supervisión. No es que yo me lavo las manos, sino tiene que dar cuenta, ahí tiene que haber una labor de supervisión. No todos los que hacen una pequeña obra o una obra más grande, esta era una pequeña obra por una reparación, gente probablemente el dueño no tenía los conocimientos, tampoco la perspicacia de tener seguridad y obviamente el trabajador por la necesidad, supongo, pero si tuviéramos una mayor fiscalización, en este caso hasta el serenazgo puede intervenir, sobre todo en esas zonas que son altamente vulnerables, el centro de Lima, Barrios Altos, nos hace falta, como tú dices, Joana, una mayor supervisión. Tenemos muy buenas leyes, pero que también los mecanismos de supervisión, de vigilancia, por parte de la sociedad o de los gobiernos locales, deben estar presentes. Claro, pero también tiene que haber un trabajo de sensibilización, como yo le preguntaba, de parte del gobierno central, porque, por ejemplo, nadie utilizaba antes el cinturón de emergencia y con una buena campaña de, además, amenaza y sensibilización, se logró que todos hoy usemos los cinturones de seguridad. ¿Por qué no sensibilizar también con respecto al peligro en el que le ponemos a nuestros niños? Sea peligro de incendio, sea peligro poniéndolos a vivir en algún sitio donde se puede caer el cerro encima, sea peligro de ponerlos a vivir donde la casa se les puede caer encima. O sea, debería haber un trabajo más profundo de parte del gobierno central sobre los peligros en los que estamos poniendo a nuestros propios hijos, ¿o no? Sí, yo coincido estoy de acuerdo, eso es educación en salud. O sea, es generar una cultura de prevención, no solamente para los incendios, sino derrumbes, accidentes de tránsito, otro tipo de accidentes dentro de la casa. Es educación en salud. Ahora que tanto se habla de promover la salud, ahí es en donde el gobierno central debe incidir para que esas conductas de riesgo, porque esto es una conducta de riesgo, un comportamiento de riesgo, tener niños o dejarlos encerrados, entonces hay que irlo enseñando desde la escuela de tal manera de que estén menos expuestos y tengan que aprender tanto los que son padres actualmente, los que van a ser padres en el futuro y los niños, que sepan decirle a los padres también que aprendan. Entonces vamos a generar una cultura de mayor prevención y esto no sea reiterativo, porque lamentablemente, Joana, lo que pasa, ocurre este accidente. Hoy día se habla un poco y después todo sigue hasta que ocurre el próximo. Y cada vez es una noticia de menor trascendencia. Por eso yo te agradezco mucho este espacio, porque nos permite poner de relieve este asunto muy importante, la irresponsabilidad, tanto parental de los padres, pero también de las autoridades porque locales ahí sí, y también nacionales. Doctor, porque ahí sí hay leyes muy claras y hay sanciones muy claras a los padres que por poner en riesgo a sus hijos le crean cierto daño. Yo he conocido casos, por ejemplo, en prisión de mujeres, madres, que están en prisión
porque alguno de sus hijos o hijas han muerto en incendios en su propia casa por negligencia de ellos. Yo conocí un caso y la señora vivió una terrible experiencia, o sea, terrible, y su vida había cambiado totalmente, no solo porque perdió a su criatura, a su hija, sino porque ella misma terminó en prisión por esta situación. Pero de esto no nos enteramos, ¿no? O sea, muchas personas no se enteran de esto hasta que le pasa a alguien cercano, y podríamos enterarnos a través de campañas y a través de información que nos den nuestras autoridades, ¿verdad? Sí, por supuesto, Giovanna, coincido totalmente contigo. Yo creo que eso es bien importante. Por ejemplo, este caso tan trágico que nos relatas de perder a la hija o al hijo y después terminar en prisión. Eso debemos prevenir, o sea, debemos evitar que ello ocurra, porque no solamente es cuestión de la pobreza que puede existir, sino es cuestión de sentido racional, de sentido común, de cómo evitar de que los niños estén ahí, sino que tienen que estar en otro lado, de cumplir las reglas, y eso no cuesta mucho dinero, sino es tener conciencia y trayendo la figura de los cinturones de seguridad, ¿no? Cuando sabemos que hay una autoridad que sanciona, lo cumplimos. Lo cumplimos. Eso es lo que ocurre en nuestro país. Y eso le corresponde al gobierno, y tanto central como local, de que y obviamente a las instancias, inclusive el Parlamento, para que esto se cumpla, para que las leyes realmente se ejecuten y sean difundidas. Bien, muchísimas gracias. Y tengamos una sociedad que cuide más a los niños, ¿no? Por supuesto, es lo más importante. Sí.